El día de hoy comenzamos la tercera arma espiritual dentro de lo que consignamos, dentro de las 5 que consignamos en relación a la iglesia, a nuestra iglesia. Lo primero que hicimos fue tratar lo que es nuestra declaración de principios que se encuentra allá y que tiene esos 5 puntos que son fundamentales para entender nuestra posición doctrinal, o mejor dicho, para de alguna manera resumir o resumidamente definir nuestra posición doctrinal. Después vimos lo que es el estudio de la palabra como primera arma espiritual, largamente. Después la oración, también con una extensión bastante razonable para un tema tan grande. Y hoy día comenzamos la adoración. También tuvimos 2 miércoles en los cuales hicimos un paréntesis, entre comillas, un paréntesis, pero saliéndonos un poco del tema para tratar lo que es la Cena del Señor, que espero haya quedado más clara y podamos nosotros comenzar a practicarla de mejor manera dentro de lo que es el servicio. De hecho, yo mismo como pastor estaba haciendo algo que obviamente no es malo bajo ningún punto de vista, pero al hacer hoy día la Cena del Señor como el memorial que es de manera individual y exclusivo, por cierto que le estamos dando un mayor énfasis a este memorial, que toda la iglesia estamos llamados, ¿no es cierto?, a celebrar. Hoy día comenzamos este tema de la adoración y comenzamos con un versículo que nos va a servir de guía a lo largo de estas 3 sesiones que vamos a tener con este tema, y es el pasaje de Juan 4, 21 al 23, que se origina este pasaje a partir del diálogo que establece Jesús con, recuerdan ustedes, la mujer samaritana. Entonces, ese diálogo se generó a partir de algo tan sencillo como el hecho de pedir agua, y llegamos a este punto dentro de un capítulo 4 súper largo, más de 40 versículos, pero aquí en la mitad del capítulo encontramos esta declaración del Señor Jesús. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Bien, entonces la discusión se produce principalmente, o de hecho se produce por el lugar físico de la adoración. Los judíos dicen en Jerusalén, que como lugar oficialmente en aquel entonces donde está, en el contexto en que está escrito el pasaje, era el lugar de adoración, ¿no es cierto? Y los samaritanos en el monte Gerizim, que se encuentra en el centro de la Galilea, ellos habían establecido ese lugar a raíz o por razón de que los judíos ortodoxos nunca permitieron el acceso de los samaritanos al templo. Por lo tanto, los samaritanos, teniendo sangre israelita, no tenían la oportunidad de hacerlo en el templo. Entonces ellos establecieron un lugar que les era propio. De hecho, establecieron también una especie de sacerdocio samaritano, que hasta el día de hoy existe, ¿ya? Entonces, pero Jesús les dice: mira, mujer, va a llegar el día, que no es ahora, porque Jesús estaba bajo la ley, ¿no es cierto? Y él igual adoraba en Jerusalén y tenía su centro de adoración en el templo, pero dice: va a llegar la hora en que ni en este lugar ni en ningún otro lugar, sino que en los verdaderos adoradores lo van a hacer en 2 cosas que no las vamos a ver hoy: espíritu y verdad, ¿ya? Entonces, ese es nuestro texto guía principalmente. El tema de la adoración a Dios también es importante tratar como iglesia por el hecho de que en general en la cultura evangélica existe el concepto de que la adoración se remite más bien a una actividad, y una actividad dentro del culto o el servicio, incluso, y que tiene casi relación directa y única con la música. Entonces decimos las alabanzas de adoración, la música de adoración,
por supuesto que le incluye la adoración, pero no es solo eso, es una parte muy pequeña de lo que realmente es el término o el concepto de la adoración para un hijo o una hija de Dios. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer va a ser definir la palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. No vamos a ver hoy día tanto la práctica de la adoración como tener clara la definición de lo que es la adoración y más o menos lo que abarca esto, que es un tema, al igual que todos los que hemos tratado, sumamente amplio, y que lo que tratamos de hacer es establecer algunos puntos sobre los cuales cada uno de nosotros puede y debiera, ¿no es cierto?, también profundizarlos. Pero básicamente la palabra adoración, y aquí vamos a encontrar también aspectos idiomáticos y culturales que son muy importantes de reconocer a la hora de estudiar la Biblia y de encontrarnos con los pasajes, en este caso de la adoración. La adoración, como palabra propiamente tal, dice que se encuentra cercano a los 170 veces en el Antiguo Testamento, como palabra adoración. Hay sinónimos, pero esos sinónimos más bien son lejanos relacionados con el tema de la adoración. No son como sinónimos exactos, pero la palabra adoración aparece 170 veces en la Escritura. Y es la palabra que predomina, de esas 170 veces, predomina pero ampliamente la palabra sajá, que significa postrarse, inclinarse. Es decir, tiene una acción física que demuestra una reverencia, pero no está circunscrito solamente a eso, sino que implica también que hay un sometimiento total a la persona a la cual se reverencia, ¿ya? A la persona a la cual se reverencia. Por eso es que en el Antiguo Testamento está aplicado en primer lugar a Dios y después a los reyes. A los reyes. Nosotros no tenemos una economía de gobierno de reyes, ¿no es cierto? O monarcas, aunque sí aparecen las dinastías y los... no decir nada. Por lo tanto, no tenemos nosotros esa concepción. Pero cuando hablamos en el Antiguo Testamento, estamos hablando obviamente y predominantemente de gobiernos monárquicos que tanto en la nación de Israel como en las naciones aledañas. Entonces, postrarse o inclinarse. Ahora también esto es importante porque recuerden que la Biblia también tiene plasmado el pensamiento hebreo dentro del Antiguo, con razón, con mucha razón, y también el Nuevo Testamento. A pesar de que está escrito en griego, el pensamiento que ahí está plasmado es un pensamiento hebreo. Y en el hebreo, ¿no es cierto?, nosotros encontramos que no existen estas separaciones a las cuales estamos muy acostumbrados nosotros, como por ejemplo rendir un homenaje o una pleitesía a alguien, pero no someterse a ese alguien, ¿ya? Por ejemplo, en el hebreo cuando se habla de oír, oye Israel, está absolutamente asociado y nunca separado el hecho de que quien oye, obedece. ¿Se entiende eso? Entonces, los conceptos en el idioma hebreo implican la acción, o sea, lleva implícita la acción. En el pensamiento hebreo nadie se postraba delante del rey sin estar completamente sometido a él. Entonces, el pensamiento es que sí, hay un elemento externo, hay una expresión externa, pero esa expresión externa es el resultado o es el fruto de una convicción interna y de un sometimiento, en este caso, de lo que es la adoración. ¿Ya? La palabra sajá dice eso. Entonces, vemos algunos ejemplos solamente en Génesis 24, que es una acción. Y me incliné y adoré a Jehová, y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ya, ahí tenemos al siervo de Abraham que va a buscar esposa Isaac y cuando la encuentra, él adora a Dios en señal de agradecimiento. ¿Por qué? Porque su misión se estaba cumpliendo de manera exitosa. Entonces él adora. También 1 Samuel 15:25, hay muchos pasajes, muchos. Solamente vamos a ver estos dos. 1 Samuel 15:25. Y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Ya, ese que es un pasaje cortito dentro de un gran contexto. El que está hablando ahí es Saúl,
el rey de Israel, que todavía conservaba su estatus de rey, pero ya Dios lo había abandonado por causa de su desobediencia. Y le está pidiendo al profeta Samuel, ¿no es cierto?, que también ejercía el trabajo de sacerdote, porque en la época de los profetas no estaba separado el sacerdocio del profeta. El profeta era sacerdote y también profeta como tal. Y Samuel se niega a hacerlo justamente porque él ya sabía que Saúl no estaba con la cobertura de Dios o había perdido esa cobertura. Entonces, pero el pasaje nos sirve para entender también que en la religión judaica estaba asociada la adoración con una acción bien específica, que en este caso eran los sacrificios de adoración. Cuando Dios estableció los sacrificios como parte de la adoración, de la expiación y de todo lo que nosotros hemos aprendido acerca del sacrificio, nunca era el pensamiento de Dios y el pensamiento de la religión original que estuviera disociada de un corazón arrepentido y un corazón sometido. Ahora, eso se produjo después en el tiempo. ¿Por qué? Porque los israelitas comenzaron a ser infieles y a adorar a otros dioses, al punto que el Señor les dice: estoy cansado de sus sacrificios, de sus animales y de todo eso. ¿Por qué? Porque había perdido esta necesaria y absoluta coyuntura, unión que tenía que haber entre lo que se practicaba externamente con lo que se era y con lo que se sentía y a quién verdaderamente estaba sometido. Entonces los judíos creyeron que se trataba solo de matar animales, ¿ya? Y perdieron de vista eso. No, el problema no era el sacrificio, sino que el problema era el corazón del sacrificio, la religiosidad que tenía el sacrificio, ¿no es cierto? Es decir, se había perdido totalmente el sentido. ¿Por qué? Porque se había separado el someterse a Dios del sacrificio. El sacrificio era el resultado de estar sometido a Dios. Pero cuando eso se perdió, el sacrificio era absolutamente vano, inerte, idólatra y fuera totalmente de la voluntad de Dios. ¿Ya? Entonces ahí está Saúl pidiéndole a Samuel que le acompañe y haga ese sacrificio. ¿Por qué? Porque él sabía que si Samuel iba con él, se certificaba que Dios estaba todavía con él, cosa que ya no era así. 1 Samuel 24:8. Ahora un ejemplo con un rey. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl, diciendo: Mi señor, el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Ya. Entonces ahí tenemos la misma palabra aplicada a la adoración a un rey. ¿Ya? A la adoración a un rey. Entendemos nosotros que el concepto de adoración es solo para Dios y de hecho es así, pero lo que queremos explicar cómo es que esta palabra cumple su propósito en varios aspectos, en el caso del Antiguo Testamento, y en este caso también reconocía que David, a pesar de que estaba siendo perseguido injustamente y a pesar de que en un par de oportunidades tuvo la ocasión de eliminar a Saúl, no lo hizo por temor justamente a lo que Saúl representaba, incluso a pesar de que Dios ya no estaba con él. ¿Ya? Entonces eso habla del sometimiento. David no dijo: ya lo abandonó Dios, así que como sus soldados le dijeron: Dios ha puesto a tu enemigo, ¿no es cierto?, para que tú lo elimines. Pero David sabiamente, ¿no es cierto?, dijo: no, él todavía es el rey de Israel. Él todavía es el rey de Israel, a pesar de todo. Entonces él le debía someterse a ese rey. ¿Ya? Y finalmente Jeremías 7:21, no, es 7:2. Ponte a la puerta de la casa de Jehová Ese. y proclama allí esta palabra. Y di: Oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Ya. Entonces, esos 4 pasajes buscan solamente graficar la palabra sajá, que es la misma palabra en todos los versículos y es prácticamente la que predomina cuando aparece la palabra adoración, y que en el Antiguo Testamento la tenemos relacionada con lo que se le rendía, el homenaje, la reverencia que se le rendía a los reyes, ¿ya? La reverencia que digamos, la adoración que en el caso del judío en el Antiguo Testamento estaba absolutamente relacionada con el sacrificio, estaba relacionada con el lugar también, el templo. Entonces, en el Antiguo Testamento había una estructura
bastante externa de cómo era la adoración, ¿ya? Y eso es importante porque en el Nuevo Testamento no existe una estructura tan delineada como en el Antiguo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento se corría el riesgo de la religiosidad, vale decir, hacer las cosas que en sí eran mandadas por Dios y eran correctas, pero hacerlas solamente por hacerlas, o por ser visto por los demás, o por lo que sea, por costumbre, por lo que sea. Pero en el Nuevo Testamento, al no haber una estructura, podemos caer en el otro extremo, en la falta, ¿no es cierto?, de respeto, por llamarlo de alguna manera, a ese mismo concepto de la adoración. Entonces tenemos que buscar el principio que nos rige, ¿no es cierto? Y sobre todo nosotros, la reverencia frente a las cosas que son de Dios y específicamente al concepto de la adoración como algo que realmente lo hacemos de manera reverente, así como la oración, así como la palabra, así como nuestra forma en general de vida que debe ser una reverencia a Dios, ¿ya? Debe ser una reverencia a Dios. Por eso es que la adoración en el Antiguo Testamento estaba asociada a actividades que, por supuesto, originalmente nunca debían estar disociadas del corazón. Pero en el Nuevo Testamento no está asociada a actividades, sino que está asociada a un carácter, a una transformación. ¿Ya? La adoración reconoce los méritos de quien la recibe y se somete en conformidad de esos méritos. Él es el rey, yo soy un súbdito, me someto. ¿No es cierto? Él es Dios, yo soy la criatura, me someto. ¿Ya? Ahora, en el griego la cosa se complica un poco. ¿Por qué? Porque hay más palabras. Y en el griego se puede producir, y de hecho se produce, y nosotros tenemos una influencia cultural venida del concepto helenístico, en que se separan las cosas. En el hebreo era más tajante, ¿no es cierto? Y la palabra significaba un todo. Cuando alguien decía corazón en el hebreo, estaba diciendo la mente, los pensamientos, los sentimientos, todo. Pero cuando dice corazón, por ejemplo, en el griego, está directamente separado o separando las emociones. ¿Ya? Entonces, en el griego hay por lo menos 5 palabras que se asocian con este concepto de adorar, honrar, venerar, ¿no es cierto? Pero básicamente la que más predomina son estas dos, proskuneo y sebó, ¿ya? Proskuneo, que incluso algunas versiones la traducen como besar la mano. Siempre había una asociación de algo externo, vale decir que si verdaderamente adoro a Dios, también se tiene que reflejar en mis actos. Eso es la esencia de la adoración. ¿Ya? Alguien puede decir, no, mi amor, tú eres lo más importante para mí, todo, pero te trato con garabato, te trato mal. Entonces, claro, te estoy diciendo una cosa, pero mis acciones no están en concordancia con lo que estoy diciendo. ¿Ya? Entonces, lo mismo, o sea, si iba a haber una reverencia, obviamente esa reverencia era producto de un sometimiento interno. Entonces, la palabra proskuneo también significa postrarse, inclinarse, y esta es la que más se aplica porque aún en el griego existía este concepto de que no solamente en un concepto físico, sino que en un sometimiento total. Y por eso es que estaba principalmente asociado tanto al concepto de Dios como de reyes, emperadores, monarcas, etc. Tenemos Mateo 4:10. La palabra proskuneo. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ya, si podemos retroceder al versículo 9. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Ya, Satanás, recuerden ustedes, ¿qué es lo que está buscando? Adoración, ¿no es cierto? Adoración. Y le dice a Jesús, todos estos reinos te los doy si tú postrado me adoras. No le dijo solamente si tú me adoras, sino tú postrado. ¿Por qué? Porque el postrarse implica, ¿no es cierto?, la actitud externa de algo que estoy haciendo. Por eso es que nosotros tenemos, no sé, cuando se rendía un general, entregaba la espada o la pistola o cualquier cosa, es una señal externa de que efectivamente estoy totalmente rendido, ¿ya? Entonces Satanás le pide eso a Jesús y Jesús le responde, obviamente, vete, Satanás, al Señor tu Dios adorarás, proskuneo, o sea, solamente delante de Él te postrarás, delante de Él te someterás y a Él solamente servirás. Y ahí tenemos otro elemento que lo vamos a ver la próxima semana entre adoración y servicio. No son cosas separadas. Nosotros decimos, no, yo adoro al Señor, pero no sirvo al Señor.
¿Ya? Por eso es que es tan importante erradicarlo de un concepto de actividades propiamente tal. Entonces, no es que llegó la hora de la adoración dentro del culto. Todo el servicio es adoración a Dios. Toda nuestra vida tiene que estar en una posición de adoración a Dios. Juan 4:21, 20-21, bueno, lo vimos, lo de la samaritana, que habla también de que ni en este lugar ni en este otro lugar, porque va a llegar el día en que el Señor va a llamar a los verdaderos adoradores que lo harán en espíritu y en verdad. Apocalipsis 4:10. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces estos 24 ancianos hacen dos cosas. Por un lado se postran, adoran. ¿Y cuál es la acción? Sus coronas delante de él. O sea, hay un despojo total, un someterse totalmente a él. ¿No es cierto? Entonces, siempre la adoración va el gesto, postrarse todo en este caso y entregar gustosamente la corona. ¿No es cierto? No es una cuestión así que, ay, me voy a quedar con una perlita. No, todo para el Señor. Por eso es que no la recibimos en esta vida. Si la recibimos en esta vida, nosotros desarmamos la corona, la vendemos por parte. La otra palabra, sebo, ¿ya? Que es honrar. Es un término más bajo, por decirlo de alguna manera, pero que también se aplica a homenajear, reverenciar a Dios. Por supuesto que si adoramos a Dios también lo honraremos. Está dentro del concepto. Mateo 15:9. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ya. Entonces ahí está hablando de que los fariseos le estaban dando una honra vana, una honra inválida, una honra falsa. ¿Por qué? Porque de labios estaban diciendo, o sea, estaban haciendo el gesto externo, pero internamente estaban haciendo algo totalmente distinto y de hecho lo habían establecido en una legalización totalmente fuera de la legalización o del sistema legal que Dios había instituido. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un ejemplo típico de alguien que dice, adoro, aquí el Señor es mi de esto, pero no hace caso a Dios y hace caso a su propio programa o a su propia forma de pensar. Bueno, después Hechos también nos va hablando más o menos de lo mismo, pero estas dos palabras son las que predominan en el idioma griego. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos claro por lo menos las palabras, ¿no es cierto?, y qué significan y más o menos los contextos en que se aplican, nosotros ahora ya definimos la adoración en términos más específicos relacionados con Dios, por supuesto, que es lo que nos interesa, ¿ya? Y lo primero que nosotros tenemos que considerar, recordar cada día, es que cuando nosotros vamos a hablar de adoración, tenemos que recordar quién es Dios y quiénes somos nosotros. Porque una de las cosas que se ha introducido en la iglesia contemporánea, ¿no es cierto?, y sobre todo en las últimas décadas, es esta visión de un Dios o de un Jesús buena onda, y no estoy diciendo que sea mala onda, pero vuelvo al punto, como no hay una estructura propiamente tal, entonces la laxitud con que esto se hace muchas veces cae verdaderamente en una situación de falta de respeto, falta de honra, falta de actitud de reverencia hacia Dios. No se está pidiendo un ritual, no es eso, pero se está pidiendo efectivamente que nosotros podamos no solamente declarar que amamos a Dios, sino que también nuestra vida tenga un corazón reverente a Él. Y la reverencia implica muchas veces, ¿no es cierto?, actitudes que tienen que ser distintas a las que se practican. Entonces, Dios es como el gran amigo y que lo es, ¿no es cierto?, no de todos, de los suyos, pero lo es, ¿ya? Y nosotros tenemos que, ¿por qué? Porque nuestra adoración debiera ser aún mucho más reverente por el hecho de que nosotros no estamos viviendo la figura del Antiguo Testamento, sino que estamos viviendo la
consumación de esa figura y estamos viviendo, por decirlo de alguna manera, la realidad de las cosas. Los profetas que escribieron el Antiguo Testamento dicen que inquirieron cómo es que iba a ser todo esto de los cuales ellos estaban escribiendo y trataban de ver, pero se les dijo que no era para ellos, sino para nosotros. Entonces somos una generación a la cual se le ha corrido un velo y podemos conocer y ver todo aquello de lo cual los profetas recibieron información, pero no recibieron revelación. ¿Ya? Entonces, nosotros como verdaderos adoradores tenemos que colocar a Dios en el sitial que debe tener siempre. ¿Ya? Dios no es algo importante en mi vida. Dios es lo más importante en mi vida. Yo le pertenezco a Él. Estoy totalmente sometido a Él. Soy pecador. Mi sometimiento no es perfecto. Por eso Pablo decía, estoy permanentemente en esa lucha. Pero al igual que la reverencia, ¿no es cierto?, reflejaba un comportamiento externo de un sometimiento y una lucha por someterse, porque obviamente no es que todas las veces al rey, mi rey o señor o rey vive para siempre, como le decían, obviamente tienen que haber sentido muchas veces rabia contra el rey y una serie de cosas, pero su actitud era de obediencia a pesar de eso, ¿no es cierto? Por lo demás, porque si más encima le decía algo al rey, el rey, cabeza a rueda. Existía esa. Lo mismo Dios. Israel fue infiel, profeta, lo mataron, después 75.000 cortados de un solo suácate. Entonces nosotros decimos, claro, gracias a Dios que no vive. Sí, pero recordemos que en la iglesia también hubo al principio disciplina de ese tipo, Ananías, Zafira y otros que quisieron, ¿no es cierto?, engañar, entre comillas, a Dios y que fueron también disciplinados de manera severa, lo que leímos en Corinto la semana pasada. Por lo tanto, no debo perder ese foco y transformar la relación con Dios en una cosa como muy light, ¿ya? Como algo muy falto de reverencia. No sé cómo decirlo. Y en todo sentido. O sea, vamos a ver después cosas más o menos prácticas que tienen que ver con algunas actitudes externas, ¿ya? En relación a cómo es que esto también se manifiesta. Porque si tú me dices, yo me paro el domingo aquí con un chor, chala y una guayabera, ¿no es cierto? Ya, no hay ningún problema, todo, pero ¿qué es lo que sucede eso? ¿Qué es lo que puede generar? No estoy diciendo que tenga que ser de terno, corbata, todo, pero en todo tiene que haber una cierta sincronía, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque no todos son tan maduros para saber que eso no importa. No todos son tan maduros para... Entonces a lo mejor yo estoy súper cómodo, pero, ¿se entiende? Ahora, esto no es, por favor, para estructurar, no. Pero tenemos que... Imagínate que en otros lugares han llegado al punto de decir, ¿sabes qué? ¿Para qué vamos a tener un orden? Siéntense donde quiera, tirado uno arriba de esto, uno acá, allá. No. Vamos perdiendo una estructura, que no somos amantes de la estructura, pero las estructuras sirven y también Dios las permite por el hecho de que nosotros efectivamente tendemos a que nos dan la mano y nos agarramos el codo. En todo orden de cosas. ¿Ya? Vuelvo a insistir, no es la estructura. No me hace más espiritual o menos espiritual. Pero hay cosas que tienen que ir concatenadas. Lo mismo la música. Ahí yo tengo mis reparos en ese concepto de la música. O sea, yo no creo que en el heavy metal cristiano, yo, Carlos Flores, ¿ya? No creo en el heavy metal cristiano, ni en la lambada cristiana, ni en el reggaetón cristiano, no. No, porque son ritmos que no provienen, ¿no es cierto?, de los orígenes, no son buenos. Punto. Bien. ¿Quién es Dios? ¿Quiénes somos nosotros? Por favor, después no va a decir que Dios dije que nunca podía entrar con chora a la iglesia. O sea, entre que estés con chora aquí en la iglesia sentado, prefiero que estés con chora y con a cuero pelado aquí en la iglesia que de eterno en otro lado. ¿Ya? Pero entender una cosa al respecto. Los atributos de Dios. Bueno, esto lo vimos largamente el año pasado, pero debemos recordar algunos aspectos. Dios es todopoderoso. Todos esos versículos que están ahí, solamente vamos a ver el Salmo 145:3. Todos nosotros relacionamos muchos versículos relacionados con este atributo de que Dios es todopoderoso. Grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Su grandeza es inescrutable, el todopoderoso, el santo de Israel, en fin. Ahora, Él es todopoderoso, y nosotros no clasificamos
en ese sentido. ¿Ya? Entonces no tenemos realmente poder. Y si hemos recibido algo de poder, lo mismo que Pilato, no se te ha dado tú no tienes ningún poder que no te haya sido dado de lo alto. ¿Ya? Entonces, Él es todopoderoso. Él es el que domina sobre todo. Su santidad. Isaías 6, 1 al 3. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ya. Entonces, santo, 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 en el año en que murió el rey Usías, ¿no es cierto? Vi yo, y santo, 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 el Dios 3 veces santo. El Dios 3 veces santo. Nosotros no somos santos, Él nos imputa justicia, nos imputa, nos hace aceptos santos delante de Él, pero por naturaleza no lo somos. Él por naturaleza es santo. Por eso es que la semana pasada veíamos en el tema de la Cena del Señor, nadie es digno de tomarla, nadie. Nosotros somos capacitados para hacerla por causa de la gracia de Dios. No se olviden que en Apocalipsis, cuando el ángel tiene el rollo en la mano y dice: ¿quién es digno de abrir este rollo? Y ya pasó la iglesia, entonces, ni arriba, ni abajo, en ninguna parte se encontró nadie digno, a pesar de que ya habían millones de salvos en el cielo, incluida la iglesia. Pero aún ahí nadie es digno. Lo mismo esto, o sea, nosotros se nos imputa la capacidad de estar, que no tenemos, estar delante de un Dios 3 veces santo. Por lo tanto, nosotros, obviamente frente a esa santidad, no calificamos, para nada. Entonces estamos viendo quién es Dios, quiénes somos nosotros, y también tendremos que ver más adelante en qué nos ha convertido el Señor y qué está haciendo el Señor en nosotros. Su misericordia. Es un Dios todopoderoso, es un Dios santo, 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 pero también es un Dios que extiende misericordia. Y cuando extiende misericordia, estamos hablando de que Él no lo hace sobre la base de la concesión, lo hace sobre la base de la justificación. En este mundo, el mundo de aquellos que rechazan a Dios puede gozar, entre comillas, si se puede llamar de esa manera, de la misericordia general de Dios. ¿Por causa de quién? De nosotros. Él dice que soporta los vasos de perdición por causa de los vasos que Él determinó para salvación. Pero el foco de su misericordia son los vasos de misericordia. Entonces, en Salmo 103, 8, su misericordia. Cuando dice la palabra su misericordia es para siempre, ¿a quién se le aplica esa misericordia? A sus hijos, a los que Él ha llamado, a los que Él ha predestinado, porque su misericordia es para siempre. Porque en un momento determinado los que no alcancen salvación van a ser condenados. Por eso es que la salvación no se trata de justicia, porque si fuera por justicia, nadie merece la salvación. Nadie merece la salvación. Por lo tanto, nosotros con mayor gratitud tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura. Salmo 103:8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Grande en misericordia. Miqueas 7:18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Ya. ¿A quién le dispensó misericordia? Al remanente, ¿no es cierto? Al remanente. No todo Israel, no todos los israelitas, mejor dicho, son salvos. De hecho,
La gran cantidad de israelitas que han existido a lo largo de la historia de la humanidad están en el infierno. Pero Dios ha conservado a la nación a través de un remanente fiel. No todas las personas, no todos los gentiles son salvos. Son salvos aquellos que están y son llamados al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Ya? Entonces, eso hay que tenerlo bien claro, porque su misericordia, cuando dice que es para siempre, y el objeto de la misericordia de Dios son su pueblo, ya sea el Israel remanente o la iglesia en el Nuevo Testamento. Su justicia, Salmo 7:11. ¿Somos misericordiosos nosotros? Probablemente seamos compasivos en un sentido, pero nunca al nivel de Dios, nunca jamás al nivel de Dios. Más bien nosotros siempre esperamos la retribución. Dios es justo, Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Por qué no destruye al impío todavía? Por causa de los elegidos. ¿Ya? Entonces, eso es fundamental entenderlo. ¿Somos justos nosotros? No. 2 Corintios 5, 20-21, un pasaje maravilloso que habla de la redención. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso es el Evangelio. No le decimos a la gente Cristo te ama. Le decimos a la gente reconcíliate con Dios. Te ruego que te reconcilies con Dios, estás en peligro. Reconcíliate con Dios. Y la fórmula que Dios estableció para esa reconciliación es que nada depende de nosotros. Si dependiera algo de nosotros, si tú y yo o yo hubiésemos tenido una neurona santa, podemos tener neuronas muy eficaces intelectualmente, pero en relación a la espiritualidad estábamos muertos. Si hubiésemos tenido una neurona santa, que entonces significa que a través de esa neurona yo pude hacer una sinapsis y entender el mensaje de salvación y yo mismo, ¿no es cierto?, tomar la decisión, aunque la tomo en lo real, significaría ¿qué cosa? Que yo tuve algo que ver en eso. Y por lo tanto ya la gracia no es gracia, sino que lo que estamos viendo es obra. ¿Se entiende? Entonces, eso tiene que movernos a nosotros a lo que es el apóstol Pablo, porque yo no merecía eso, porque tenía todas las neuronas muertas espiritualmente, igual que cualquiera. La segunda parte no la voy a entender nunca. ¿Por qué Él me sacó el velo a mí y no te lo sacó a ti? Pero mientras te estuve vivo, yo voy a orar para que ese velo se corra, porque no voy a perder nunca la esperanza. Y eso significa que nosotros predicamos a toda criatura. Pero nadie está capacitado para salvación, porque además toda la gente que pregona eso, ¿sabes qué produce eso? También a la larga, orgullo. O sea, yo tenía una neurona, tú no. Es decir, algo bueno había en mí. Por eso es que toda la concepción que está basada en las obras, por mínimo que sea, porque yo no le ayudo a Dios, yo no coopero para mi salvación. Porque si coopero para mi salvación, entonces estoy a la altura de Dios. Estoy a la altura de Dios. Y eso trastoca completamente la adoración a Dios. Porque cuando la adoración a Dios está basada en esta suerte de simbiosis de la salvación, que sí, me predicaron el Evangelio, yo tuve la sensibilidad para responder a eso, para darme cuenta, significa que hemos actuado en sociedad. Por lo tanto, la adoración se trastoca. Y esas son las personas que muchas veces creen que Dios les debe algo. Y le reclaman a Dios y le piden a Dios y le exigen a Dios. Y que mi Dios no es así. Y que mi papito arriba hace todo. Y tienen esa concepción horizontal del Dios que tiene que proveerle hasta un estacionamiento en el centro de La Serena a las 12:30 del día. Dios no nos debe nada.
En cambio, si tú te das cuenta y reconoces que no tenía nada, nadie, que estaba muerto en delito y pecado, vas a vivir agradecido y postrado delante de Dios toda la vida porque no merecía nada. Nada, y no había nada en mí bueno. Por lo tanto, mi adoración es distinta. No estoy hablando con mi socio. Estoy hablando con mi socio. Entonces, Él lo hizo. Al que no conoció pecado, por mí lo hizo pecado, para que yo fuera hecho justicia delante de Él. Y eso es lo que me capacita para acercarme confiadamente al trono de la gracia por lo que Dios ha hecho en mí. Por lo tanto, el temor de Dios es fundamental. En el caso del perdido, ese temor se traduce en terror. En el caso del salvado, ese temor se traduce en adoración, en reverencia. Oye, como tanto musulmana la música, vamos a hacer un análisis inmediatamente. Vamos a proceder a pasar a la sala de tortura Oye, porque acaban de decir que en Argentina hay, bueno, en Argentina hay de cualquier, Argentina es un desastre, pobrecito. Yo pasé mis mejores años de infancia en Argentina, pero es un desastre, una lástima. Ahora, ISIS está instalado ahí, dice, ¿ya? No va a faltar los babosos que van a atravesar la cordillera y se van a unir para allá o para acá. Entonces, cuidado con eso, se está islamizando el mundo. ¿Ya? No se olviden nunca que los musulmanes no vienen a evangelizar, vienen a someter. Proverbios 1:7, el temor de Dios en el Antiguo Testamento. El temor de Dios en el Antiguo Testamento se reflejaba principalmente a causa de la experiencia que tenía la gente con las manifestaciones de Dios. ¿Ya? Pero Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es el temor de Jehová, ¿no es cierto? Siempre, eso es para nuevo, siempre. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿no es cierto? Por lo tanto, cuando se pierde el temor de Dios, entonces las cosas comienzan a decaer y a pervertirse. Estaba leyendo un libro también sobre los grandes científicos hasta el siglo XIX, finales del siglo XIX, en la cual todos ellos tenían, si bien no eran todos cristianos, a lo menos tenían una concepción teísta de la vida, o sea, concebían, o no, mejor dicho, no concebían la existencia del ser humano y del resto, si no fuera a través de la creación, ¿ya? Pero ¿cómo es que a partir del siglo XX, en los albores finales y XIX del siglo XX, se comenzó a gestar todo este pensamiento en el cual se sacó, ¿no es cierto?, se perdió, la ciencia se disoció del creador y por lo tanto comenzaron a surgir todas estas concepciones filosóficas que son pseudociencia y que se imponen hasta el día de hoy. ¿Ya? Por lo tanto, la sabiduría no puede estar, la verdadera sabiduría, disociada del temor de Dios. Bueno, en Éxodo 3:2-5 vemos el gesto de Moisés sacándose las sandalias y a petición del ángel de Jehová que le dice: estás en territorio santo, entonces, y hay un acto, una obediencia de reverencia. ¿Ya? Isaías 6:5-8. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí: yo, heme aquí, envíame a mí. Ya. Ahí hay un proceso que lo vamos a revisar la semana siguiente, pero que nos lleva desde, en primer lugar, el reconocimiento de su condición, el reconocimiento de quién es Dios, la provisión de Dios por medio de esta limpieza de su boca, ¿no es cierto? Después el escuchar a Dios y después la reacción y la acción. Envíame a mí. ¿Ya? Entonces siempre adoración, reconocimiento de quién es Dios, mi pecaminosidad, la gracia de Dios, la provisión de Dios. Él no se acercó a sacar y él se limpió.
No, porque no podía. ¿Ya? El temor de Dios en el Nuevo Testamento, con esto terminamos también. Y relacionado específicamente con el Señor Jesús, que nos habla de esta reverencia, de este reconocimiento de quién es Él. A pesar de que los discípulos estaban en un sentido velados, ¿no es cierto?, por causa de que el Espíritu Santo no moraba en ellos aún, pero a pesar de eso, ellos reconocían, ¿no es cierto?, la divinidad de Jesús, la superioridad de Jesús. Aquí hay algunas manifestaciones de carácter físico, podríamos decir nosotros, pero también están las manifestaciones de asombro, por ejemplo, cuando los guardias del templo van a tomar, por orden de los fariseos, tomar preso a Jesús y después se devuelven los guardias sin Jesús y los fariseos le dicen, bueno, ¿por qué no lo trajeron? Y la respuesta es que nunca ha hablado hombre así. La samaritana, cuando Jesús estuvo en Samaria, ¿no es cierto?, que se queda y los samaritanos reconocen que Él es el Mesías, le piden que se quede y Jesús se queda 2 días más ahí. ¿Ya? Eso habla de el reconocimiento de quién es Jesús. Por eso es que Jesús le decía, ¿por qué ustedes niegan quién soy cuando tienen todas estas evidencias? ¿Ya? Entonces Pedro, en Lucas 5:8, dice, Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Dice que se postró delante del Señor Jesús, al darse cuenta de quién es Jesús. El apóstol Pablo en Hechos 9, cuando está su conversión, cuando ocurre su conversión, él llega a quedar ciego físicamente, pero al darse cuenta de quién es Jesús, él pregunta, entonces, ¿quién eres? Soy Jesús, lo reconoce y reconoce su condición. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Pablo? Ya no voy a seguir mi agenda, sino que, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso es reverencia, se sometió a el Señor Jesucristo. Los discípulos en la barca, cuando la barca se está anegando y Jesús está durmiendo y lo despiertan y Jesús le dice, ¿por qué tanto alboroto? ¿No es cierto? Y manda a las olas y al viento que se paren y los discípulos dicen, ¿quién es este que aún, ¿no es cierto?, la tormenta y los vientos le hacen caso? O sea, su poder sobre los fenómenos naturales, el temor de Dios. La multitud siempre expresaba temor en un sentido de terror, en un sentido de reverencia, en un sentido de adoración. Ninguna de estas cosas es para que nosotros digamos que todos los que sintieron ese temor o adoraron a Dios en ese sentido se convirtieron. No, simplemente el efecto Jesús en su medio. Va la viuda de Naín, que le había llovido sobre mojado, porque era viuda y se le había muerto el único hijo varón, por lo tanto no tenía forma de sobrevivencia. ¿Ya? Y Jesús se compadece, resucita al joven, ¿no es cierto? Y dice que la multitud adoró y tuvo temor. ¿Ya? Cuando Jesús expulsa a los demonios del Gadareno, cuando llega la gente del pueblo tiene temor y le piden a Jesús que por favor se vaya de su sector. ¿Ya? Entonces el efecto de Dios en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, produce, no es indiferente, y produce y genera esa concepción de adoración, de temor, de reverencia, de honra. Ahora, eso puede ser pasajero, puede ser producto de la impresión de lo que vieron, y no necesariamente se dilata en el tiempo, ni tampoco es sinónimo de que se convirtieron. Pero en nosotros, que no hemos visto quizás nada de eso, mora el Espíritu Santo, y eso es lo que nos impulsa día a día a adorar a Dios, ¿ya? La próxima semana vamos a ver la segunda parte. Hoy día era más que nada definir la palabra, el término, el concepto, verlo reflejado en parte en el Antiguo y el Nuevo Testamento, y sobre todo establecer y recordar parte de los atributos de Dios para que nuestra adoración esté enfocada de la manera correcta. ¿Ya? Nosotros, cuando veamos qué ha hecho Dios con nosotros, cuando estábamos muertos en delito y pecado, Él nos ha hecho herederos, nos ha hecho hijos, pero también somos siervos, somos esclavos, ¿no es cierto? Entonces es una combinación de cosas. No soy solamente hijo, también soy siervo, ¿ya? No soy solamente heredero, sino que también soy parte
parte del reino de Dios. ¿Ya? No es como el hijo pródigo que quiero la herencia e irme, no. De hecho, la herencia se invierte en el reino. En el reino. ¿Okay? Bien. Y que tiene casi relación directa y única con la música. Entonces decimos las alabanzas de adoración, la música de adoración, y por supuesto que le incluye la adoración, pero no es solo eso, es una parte muy pequeña de lo que realmente es el término o el concepto de la adoración para un hijo, una hija de Dios. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer va a ser definir la palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. No vamos a ver hoy día tanto la práctica de la adoración como tener clara la definición de lo que es la adoración y más o menos lo que abarca esto, que es un tema, al igual que todos los que hemos tratado, sumamente amplio, y que lo que tratamos de hacer es establecer algunos puntos sobre los cuales cada uno de nosotros puede y debiera, ¿no es cierto?, también profundizarlos. Pero básicamente la palabra adoración, y aquí vamos a encontrar también aspectos idiomáticos y culturales que son muy importantes de reconocer a la hora de estudiar la Biblia y de encontrarnos con los pasajes, en este caso de la adoración. La adoración, como palabra propiamente tal, dice que se encuentra cercano a los 170 veces en el Antiguo Testamento, como palabra adoración. Hay sinónimos, pero esos sinónimos más bien son lejanos relacionados con el tema de la adoración, no son como sinónimos exactos, pero la palabra adoración aparece 170 veces en la Escritura. Y es la palabra que predomina, de esas 170 veces, predomina pero ampliamente la palabra sajá, que significa postrarse, inclinarse, es decir, tiene una acción física que demuestra El día de hoy comenzamos la tercera arma espiritual dentro de lo que consignamos, dentro de las 5 que consignamos en relación a la iglesia, a nuestra iglesia. Lo primero que hicimos fue tratar lo que es nuestra declaración de principios que se encuentra allá y que tiene esos 5 puntos que son fundamentales para entender nuestra posición doctrinal, o mejor dicho, para de alguna manera resumir o resumidamente definir nuestra posición doctrinal. Después vimos lo que es el estudio de la palabra como primera arma espiritual, largamente. Después la oración, también con una extensión bastante razonable para un tema tan grande. Y hoy día comenzamos la adoración. También tuvimos 2 miércoles en los cuales hicimos un paréntesis, entre comillas, un paréntesis, pero saliéndonos un poco del tema para tratar lo que es la Cena del Señor, que espero haya quedado más clara y podamos nosotros comenzar. El Padre, tales adoradores busca que le adoren. Bien, entonces la discusión se produce principalmente, o de hecho se produce por el lugar físico de la adoración. Los judíos dicen en Jerusalén que como lugar oficialmente en aquel entonces donde está, en el contexto en que está escrito el pasaje, era el lugar de adoración, ¿no es cierto? Y los samaritanos en el monte Gerizim, que se encuentra en el centro de la Galilea, ellos habían establecido ese lugar a raíz o por razón de que los judíos ortodoxos nunca permitieron el acceso de los samaritanos al templo. Por lo tanto, los samaritanos, teniendo sangre israelita, no tenían la oportunidad de hacerlo en el templo. Entonces ellos establecieron un lugar que les era propio. De hecho, establecieron también una especie de sacerdocio samaritano, que hasta el día de hoy existe, ¿ya? Entonces, pero Jesús les dice, mira, mujer, va a llegar el día, que no es ahora,
porque Jesús estaba bajo la ley, ¿no es cierto? Y él igual adoraba en Jerusalén y tenía su centro de adoración en el templo, pero dice, va a llegar la hora en que ni en este lugar ni en ningún otro lugar, sino que los verdaderos adoradores lo van a hacer en dos cosas que no las vamos a ver hoy, espíritu y verdad. ¿Ya? Entonces, ese es nuestro texto guía principalmente. El tema de la adoración a Dios también es importante tratar como iglesia por el hecho de que en general en la cultura evangélica existe el concepto de que la adoración se remite más bien a una actividad y una actividad dentro del culto o el servicio, incluso una reverencia, pero no está circunscrito solamente a eso, sino que implica también que hay un sometimiento total a la persona a la cual se reverencia, ¿ya? A la persona a la cual se reverencia. Por eso es que en el Antiguo Testamento está aplicado en primer lugar a Dios y después a los reyes. A los reyes. Nosotros no tenemos una economía de gobierno de reyes, ¿no es cierto? O monarcas, aunque sí aparecen las dinastías y los... no decir nada. Por lo tanto, no tenemos nosotros esa concepción. Pero cuando hablamos en el Antiguo Testamento, estamos hablando obviamente y predominantemente de gobiernos monárquicos que tanto en la nación de Israel como en las naciones aledañas. Entonces, postrarse o inclinarse. Ahora también esto es importante porque recuerden que la Biblia también tiene plasmado el pensamiento hebreo dentro del Antiguo, con razón, con mucha razón, y también el Nuevo Testamento. A pesar de que está escrito en griego, el pensamiento que ahí está plasmado es un pensamiento hebreo. Y en el hebreo, ¿no es cierto?, nosotros encontramos que no existen estas separaciones a las cuales estamos muy acostumbrados nosotros, como por ejemplo, rendir un homenaje o una pleitesía a alguien, pero no someterse a ese alguien, ¿ya? Por ejemplo, en el hebreo, cuando se habla de oír, oye Israel, está absolutamente asociado y nunca separado el hecho de que quien oye, obedece. ¿Se entiende eso? Entonces, a practicarla de mejor manera dentro de lo que es el servicio. De hecho, yo mismo como pastor estaba haciendo algo que obviamente no es malo bajo ningún punto de vista, pero al hacer hoy día la Cena del Señor como el memorial que es de manera individual y exclusivo, por cierto que le estamos dando un mayor énfasis a este memorial, que toda la iglesia estamos llamados, ¿no es cierto?, a celebrar. Hoy día comenzamos este tema de la adoración y comenzamos con un versículo que nos va a servir de guía a lo largo de estas 3 sesiones que vamos a tener con este tema, y es el pasaje de Juan 4, 21 al 23, que se origina este pasaje a partir del diálogo que establece Jesús con, recuerdan ustedes, la mujer samaritana. Entonces, ese diálogo se generó a partir de algo tan sencillo como el hecho de pedir agua, y llegamos a este punto dentro de un capítulo 4 súper largo, más de 40 versículos, pero aquí en la mitad del capítulo encontramos esta declaración del Señor Jesús. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también